Esta historia es 100% ficción. Ningún personaje, lugar o situación ocurrió en la vida real. El contenido fue creado con el apoyo de inteligencia artificial con fines narrativos y artísticos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Antes de que decidas si vas a seguir viendo, necesito avisarte, esta historia duele, porque a veces el lugar que parece más feliz por fuera es exactamente donde alguien está más solo por dentro. Detrás de una lona de circo, lejos de las palmas y las luces, había un bebé gorila que temblaba cada vez que escuchaba risas. Y la noche en que intentó pedir ayuda, nadie lo oyó. Hasta que un niño de 12 años, llamado Mateu, abrió una puerta que no debía existir. Estás en Gorilas, historias que duelen, y esta es la historia que te va a marcar. Antes de continuar, escribe en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Quiero saber desde dónde se están escuchando estas historias, porque el dolor no tiene fronteras, y la empatía tampoco. SFX, la música alegre baja, suena el viento rozando la lona. El circo de aquella ciudad era famoso, carteles de colores, olor a palomitas, niños corriendo, padres grabando con el móvil. Por fuera parecía magia, por dentro era silencio. Mateu era de esos niños que hablan poco y lo ven todo. Ayudaba a su padre con tareas simples, cargar cajas, traer agua, sostener una linterna, barrer el suelo después de los ensayos. Conocía el circo como quien conoce un laberinto. Sabía dónde crujía la madera, dónde la lona hacía sombra, dónde los adultos bajaban la voz cuando creían que nadie escuchaba. Y fue así, escuchando lo que nadie escuchaba, como Mateu lo oyó por primera vez, un sonido pequeño, casi nada, un llanto escondido, un gemido suave, como si pedir ayuda estuviera prohibido. Mateu se detuvo. Miró hacia el pasillo estrecho detrás del escenario, donde casi no llegaba la luz. Al fondo, entre cajas apiladas y una cortina pesada, había una puertita de metal que siempre estaba cerrada. Mateu no sabía por qué, pero en ese instante, el circo entero pareció quedarse mudo. SFX, pasos suaves, respiración contenida. Se acercó despacio, con el corazón latiendo más fuerte que sus propios pasos. Apoyó el oído en la puerta y lo escuchó otra vez. No era un animal haciendo ruido, era el miedo, intentando salir. Mateu no tenía la llave, pero había un tornillo flojo en la cerradura, de esos que nadie arregla porque luego lo vemos. Con cuidado, usando una moneda, un pedazo de metal, lo que pudo, la puerta cedió, y el olor frío y húmedo de adentro escapó como si ese lugar respirara dolor. La linterna iluminó primero los ojos, grandes, oscuros, mojados, luego el cuerpo pequeño. Un bebé gorila, encogido en una esquina, con una cadena corta que no lo dejaba llegar a nada, ni siquiera a un lugar seguro. No gruñó. No se lanzó, solo tembló. Tembló como quien aprendió que cualquier movimiento trae castigo, como quien vivió tanto tiempo esperando lo peor, que ya no cree en lo mejor. Mateu tragó saliva, y en ese momento, sin saber cómo explicarlo, sintió algo extraño. Sintió que aquel bebé había llorado tanto, que ya lloraba por dentro. Mateu no entró. No se acercó de golpe. Hizo lo único que un corazón honesto hace cuando encuentra a alguien con miedo. Mostró que no era una amenaza. Sacó un plátano de la bolsa, lo dejó en el suelo a cierta distancia y retrocedió. El bebé gorila se quedó inmóvil. Sus ojos iban del plátano a Mateu, de Mateu a la puerta, como si estuviera calculando el precio de respirar. Pasaron segundos que parecieron minutos.
Y entonces, rápido, desesperado, el bebé tomó el plátano y volvió a la esquina como quien huye. Mateu no sonrió, casi lloró, porque no era hambre, era supervivencia. Esa noche, Mateu no se lo contó a nadie, pero volvió, y al día siguiente volvió otra vez, siempre en silencio, siempre rápido, siempre con un poco de agua y fruta, y siempre con el mismo cuidado, sin movimientos bruscos, sin voz alta, sin mirar como si fuera dueño de nada. Y poco a poco, el bebé empezó a reconocer algo. La voz de Mateu, los pasos de Mateu, y sobre todo, el hecho de que Mateu siempre se apartaba, siempre dejaba espacio, siempre respetaba, como si dijera sin palabras, aquí, todavía tienes control sobre algo. Mateu empezó a llamarlo por un nombre, Kibu, porque un nombre te devuelve existencia. Y allí, Kibu parecía no existir para nadie. Pero los secretos no duran en un lugar donde vive la culpa. Una tarde, cuando el circo se preparaba para el show, Mateu entró con demasiada prisa y la puerta hizo ruido. Una sombra apareció detrás de él y una voz, dura, asustada y furiosa. ¿Qué estás haciendo ahí? Mateu se quedó helado. La linterna tembló en su mano. Era Ramiro, el payaso. En el escenario Ramiro era alegría. Detrás, tenía la mirada cansada de alguien que se ríe para no romperse. Ramiro le agarró el brazo a Mateu. No puedes estar aquí. ¿Quieres que te vean? ¿Quieres que...? Y entonces, Ramiro lo vio. Vio los ojos de Kibu en la oscuridad. Vio la cadena. Vio la esquina. Y por un segundo, el payaso olvidó respirar. Mateu habló bajito, casi sin voz. Le tiene miedo a la risa. Ramiro soltó el brazo del niño como si hubiera tocado fuego, y la rabia se convirtió en otra cosa, algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Culpa. Ramiro se tapó la cara con la mano, y el maquillaje todavía a medio poner se mezcló con el sudor. Yo solo hago lo que me mandan, susurró, como si lo hubiera dicho 1000 veces. No sabes lo que me obligan a hacer. Mateu lo miró pequeño pero firme. Entonces hoy no nos callamos. La frase fue simple, pero cayó como un trueno dentro de Ramiro. Esa noche, Ramiro no salió a escena. Se quedó en el camerino, mirándose en el espejo. Se quitó la nariz roja, se quitó la peluca, se borró la sonrisa pintada y lloró como lloran los adultos cuando se dan cuenta de que obedecieron demasiado tiempo. Mateu estaba en la puerta abrazando una manta vieja. Ramiro respiró hondo y como quien elige la verdad por primera vez, dijo: si quieres salvarlo, lo hacemos hoy. Mateu no preguntó ¿por qué? Porque allí el por qué era obvio. Mañana podía ser demasiado tarde. Ramiro mostró llaves, horarios, el punto ciego del guardia. Señaló la salida menos vigilada detrás del camión de equipos. Cuando empiece el show, todos mirarán hacia adelante, dijo Ramiro. Salimos por atrás, en silencio. Mateu apretó la manta contra el pecho. ¿Va a venir conmigo? Ramiro dudó. Va a venir, si logra creer. Y eso era lo más triste. No bastaba con abrir la puerta. Había que abrir un lugar dentro de Kibu donde todavía existiera confianza. La música del circo comenzó. Los aplausos crecieron y el mundo entero estaba demasiado distraído para notar lo que ocurría en la oscuridad. Ramiro y Mateu entraron al pasillo estrecho. La linterna iluminaba poco, lo suficiente para ver la puerta, lo suficiente para ver el miedo. Ramiro abrió. El sonido del metal hizo que Kibu se encogiera. Mateu susurró: Kibu,
soy yo. Kibu reconoció la voz. Pero su cuerpo no lo creyó. Intentó retroceder, la cadena tiró y el golpe del metal sonó como un grito. Afuera, una carcajada estalló. Kibu entró en pánico. Se debatía, la cadena tensándose, el pecho subiendo y bajando rápido, como si el aire no le alcanzara. Ramiro se puso pálido. «Va a salir mal», murmuró. Y entonces, una linterna cortó la lona desde afuera. Mateu vio la luz por la rendija y entendió. Tenían segundos. Ramiro intentó tirar de la cadena. Kibu se desesperó más. Y Mateu hizo lo que nadie había hecho por ese bebé. No tiró, no ordenó, no forzó. Se acercó despacio, se arrodilló y abrazó a Kibu como se abraza a alguien que está cayendo desde muy alto, sin apretar, sin dominar, solo estando. Y entonces pasó algo pequeño, pero enorme. Kibu dejó de debatirse. El temblor bajó y despacio, muy despacio, apoyó la cabeza en el pecho de Mateu, como si por primera vez entendiera que allí no había escenario, no había risas, no había castigo, solo un abrazo. Ramiro, con las manos temblando, soltó la cadena con la llave y salieron, por atrás, por sombra, por el único camino posible, el camino que nadie aplaude, pero que salva. Al cruzar la salida, el aire frío de la noche golpeó el rostro de Mateu. Libre. Kibu miró hacia arriba como si nunca hubiera visto el cielo sin rejas. Ramiro miró el circo y por un instante pareció más pequeño que su propia culpa. «Voy a pagar por esto», dijo. Mateu respondió. «Mejor pagar por salvar que pagar por fingir». Días después, en un santuario, la luz era diferente. No era de reflector, era de mañana. No era ruido de aplauso, era viento en las hojas. Mateu entró acompañado, llevando la misma manta. Kibu estaba más limpio, más alimentado, pero todavía desconfiado. Mateu dijo la misma frase. «Kibu, soy yo». El bebé levantó la cabeza y reconoció esa voz como se reconoce un lugar. Mateu no intentó abrazarlo, esperó. Kibu se acercó por sí mismo, con pasos cortos, y tocó la mano de Mateu con la punta de los dedos, como si confirmara que el mundo podía volver a ser amable. Un cuidador llevó un papel, un programa de apadrinamiento, una adopción simbólica. Mateu firmó, no para poseer a Kibu, sino para prometer presencia. Respiró hondo y susurró, con los ojos llenos, «Yo no voy a desaparecer». Kibu apoyó su frente en la de él, y en ese gesto sin palabras estaba todo, el miedo, la pérdida y una oportunidad. Esa noche el circo perdió un número y el mundo ganó una vida. Si esta historia te tocó, quédate conmigo, aquí en Gorilas. Historias que duelen. Vamos a contar historias que duelen, pero también historias que curan. Y ahora, dime en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo? ¿Y qué parte te rompió por dentro?